Pues, ¿cuáles son las habilidades que para ti fueron más, o sea, más fáciles para ti, pues, durante todo el tiempo de estudio? Ok, el área de medicina no tiene un área fácil o sencilla, entonces tienes que tener bastantes habilidades y sobre todo disciplina. Puedes tener muchas habilidades, pero si no tienes disciplina, prácticamente no vas a llegar a ningún lado. Entonces, la carrera de medicina es una carrera muy demandante que son 6 años y medio, tienes que ver que vas a salir a lo mejor un poco grande, 24, 25 años, entonces a esa edad tienes que empezar apenas a trabajar y eso muchas veces puede ser un limitante para algunas personas en cuestiones obviamente económicas, porque no todo el mundo tiene la capacidad de sostener a su familia hasta los 25 años. Entonces, una de las principales habilidades que tienes que tener es paciencia. Ujú. Si no tienes paciencia, va a ser muy complicado que puedas desarrollar las otras habilidades. Siempre tienes que guardar la calma. Una de las principales cosas que debes de tener cuando un paciente llega grave es la calma. Entonces, eso lo desarrollas desde el inicio de la carrera. Paciencia es una. Otra, tienes que tener una habilidad de concentración muy importante. ¿Sí? No puedes estar distrayéndote con cualquier cosa. Tienes que poner tus metas fijas y tienes que tener una capacidad para dejar a un lado el celular, el fútbol, el ejercicio y centrarte prácticamente cuando sea tu hora de estudio en tu hora de estudio. Entonces, esa sería otra habilidad que tienes que desarrollar. La tercera más importante, o también igual de importante que las otras tres, es una buena capacidad de lectura de comprensión. Son muchas hojas, son muchos libros, son muchas letras, entonces hay días donde vas a tener que leer 100 páginas en un día y si no tienes una buena capacidad de lectura o de comprensión de lectura, prácticamente no vas a acabar de leer ni siquiera 10 páginas, porque son páginas ya con un vocabulario científico donde es complicado entender algunas palabras. Entonces, lectura de comprensión es otra buena habilidad. Y buena tolerancia al estrés. Hay veces donde te vas a estresar porque no puedes dormir, vas a dormir 1 hora, 2 horas, te vas a estresar porque no tienes tiempo de comer, te vas a estresar porque no tienes tiempo de salir con tu familia o con tus amigos, entonces tienes que tener un buen manejo de estrés porque si no el estrés te va a comer, ¿no? Entonces, estas son en general las principales habilidades que debes de aprender. Lo demás lo vas a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Entonces, no es tan importante que te intensifiques por aprenderte las cosas de memoria. Prácticamente vas a repasarlas tanto tiempo que en algún momento te vas a acordar. Pero obviamente sí tienes que tener una buena capacidad de lectura para poder tener un buen aprendizaje de las diferentes lecturas que debes de buscar. ¿No? Muchas gracias. ¿Cuáles son los tips o consejos que tú nos das para empezar, bueno, los estudios en la carrera de medicina? Ok, la principal es que tienen que estudiar desde ahorita, ¿sale? Una carrera de medicina es una carrera que te va a requerir que llegues con ciertos conocimientos aunque no seas médico. Entonces son conocimientos muy básicos que te enseñan en la preparatoria, pero que muchas veces como no estás estudiando la carrera, pues tú crees que no son importantes si no los estudias o los estudias solo para el examen y se te olvidan. Entonces, para poder entrar a la carrera de medicina necesitas forzosamente empezar a estudiar desde ahorita. No te vas a matar estudiando toda la semana, pero sí es necesario que dediques 1 hora mínimo de estudio al día. Es también importante que aprendas a administrar tus tiempos, tu tiempo de comida, tu tiempo de descanso y tu tiempo de actividad física. Los mejores promedios de mi generación tenían algo en común, que prácticamente todos realizaban actividad física. Entonces, es muy estudiado ya que realizar actividad física con una intensidad moderada, de manera rutinaria, 3 o 4 veces por semana como mínimo, aumenta bastante los niveles de aprendizaje de las personas. Entonces, aprende a regular también tu actividad física. No es indispensable, pero sí es un plus extra que puedes agregar para que puedas estudiar. Y aprende a descansar.
¿sale? Hay mucha gente que no sabe descansar, que solamente va y se acuesta a dormir, pues realmente no. O sea, aprende que tienes que dejar el celular 1 o 2 horas antes de irte a dormir para que tu sueño sea placentero. Tienes que disminuir el consumo de refresco, café o bebidas con cafeína unas 2 o 3 horas antes de irte a dormir para que tu sueño pueda ser recuperador y en la mañana te levantes prácticamente con bastante energía, ¿sale? Y aprende a balancear tus comidas. Si tienes una mala alimentación, prácticamente va a ser más complicado que aprendas porque no tienes una buena cantidad de nutrientes. Entonces, otra cosa que puedes hacer para poder estudiar medicina, para que te vayas preparando para la carrera, es aprender a balancear tu comida. Ok. Y otra cosa, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Ok. Hay bastantes cosas que me gustan. En mi caso, yo soy médico particular, no trabajo para ninguna institución pública, perdón. Entonces, al ser solamente un médico privado, tengo libertad de mi tiempo. Puedo entrar a lo que quiero, puedo salir a lo que quiero, puedo irme a comer a lo que quiero y puedo irme de vacaciones cuando yo quiera. Entonces, es una cosa que me agrada bastante que estoy trabajando. Otra cosa que me ayuda bastante y que en general la mayoría de las personas que entramos a estudiar medicina tenemos es que hay diferentes maneras de apoyar a mucha gente. Se los puedes apoyar con tratamientos que a veces tú puedes conseguir un poco más baratos y entonces le das un plus al paciente y te sientes tranquilo porque ayudaste a alguien. Puedes apoyar, o más bien lo que me gusta es que puedes apoyar a muchos pacientes a recuperar su salud, desde un niño que a lo mejor tiene problemas para empezar a caminar hasta un adulto que se cayó, se fracturó y tiene problemas para volver a recuperar la marcha. Entonces es muy gratificante cuando ves que un paciente estaba malo, a punto de morirse o a punto de cambiar su vida diaria. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene una úlcera diabética y que ya le van a quitar o le van a amputar el pie. Es muy gratificante poder curar esa herida y ver que el paciente empieza a recuperar, entre comillas, su vida normal. Sabemos que no es 100% normal, pero sí lo más normal que se puede. Es bastante gratificante ayudar a las personas. Y otra cosa que me gusta de mi carrera, pues es que puedes conocer mucha gente. Entonces aprendes a ver que no toda la sociedad se desenvuelve de manera igual, que las oportunidades no son iguales para todas las personas y que hay diferentes situaciones que en muchos momentos no te imaginas que están pasando muchas personas y a veces son mal juzgadas. Entonces algo que me agrada mucho es aprender a conocer la diversidad de ideologías que tenemos en nuestra sociedad. Ok, gracias. Para ti no fue fácil conseguir trabajo y por qué. Ok, bueno, aquí sí fue fácil para mí conseguir trabajo porque en primera mi papá es médico, entonces él me apoyó. Y en segunda, yo salí cuando empezó la pandemia de COVID-19. Entonces, prácticamente había muchísimos pacientes, no había una buena cantidad de médicos que quisieran atender a esos pacientes y ahí empecé a tener prácticamente trabajo muy pronto. Entonces, no fue tan complicado poder conseguir trabajo. Nunca tuve la oportunidad de conseguir un trabajo en salud pública, nunca me interesó realmente, pero de manera privada nunca me fue complicado. Eso no quiere decir que es fácil. Tengo compañeros que batallaron y que sí es muy complicado conseguir trabajo. Entrar a un hospital, por ejemplo un IMSS, un centro de salud, puede ser muy complicado porque no solamente eres tú, son miles de médicos los que quieren entrar a tener un sueldo base y fijo y entonces eso lo vuelve muy complicado. Como médico general es aún más complicado porque la medicina está muy mal baratada, entonces tienes muchísima competencia como los médicos que trabajan para farmacias similares donde muchas veces no dan una atención de calidad porque no tienen tiempo para atender al paciente como debe de ser por la misma carga de pacientes que tienen. Entonces es muy complicado también luchar contra los médicos que trabajan en similares porque realmente cobran poco y si tú quieres ganar bien
trabajando como un médico en similares va a ser muy complicado. Entonces, muchas veces es la manera en la que puedes empezar a trabajar, pero realmente los médicos que trabajan ahí sí pueden batallar un poco en empezar a tener una buena área de trabajo, un buen campo de trabajo y pues prácticamente que sea recíproco. El trabajo que das por el beneficio que recibes sí puede ser muy complicado para los médicos. Entonces, yo no tuve problema, pero muchos médicos pueden llegar a tener problemas con eso. La otra pregunta es muy difícil entrar a la Universidad de Guanajuato en la carrera de medicina? Sí, es bastante complicado. Ahorita no estoy bien atento de qué tantas fichas dan al año. Cuando yo presenté fueron 3.500 fichas y solamente pasamos 88. Entonces es bastante complicado. O sea, no pasa ni el 10% de los que presentan. ¿Okay? Es bastante complicado porque si eres foráneo, es decir, que no seas de Guanajuato, tienes que quedar entre los primeros 10 lugares, si no, no pasas. Entonces, es bastante complicado para los foráneos. Para uno que vive aquí es complicado, para los foráneos es todavía más complicado. Es muy complicado porque no solamente luchas contra los de tu universidad. Uno como escuela privada, estando en La Salle o en alguna otra escuela privada, no tiene el mismo plan de estudios que la Universidad de Guanajuato. Entonces es muy complicado entrar porque en algunas universidades, en algunas preparatorias no dan unos temas que te preguntan en unos exámenes de admisión a la Universidad de Guanajuato. Entonces eso lo vuelve muy complicado. Otro muy complicado son 3 exámenes diferentes en 3 días diferentes. Entonces es muy complicado estar concentrado al 100% en los 3 exámenes. Muy complicado porque uno de esos exámenes es psicológico y psicométrico. Entonces te preguntan las cosas varias veces. Es la misma pregunta, son las mismas opciones, pero es diferente orden. Entonces lo vuelve muy complicado porque si no estás concentrado al 100%, puedes responder cosas diferentes en cada pregunta y automáticamente eso te va restando puntos. Aunque las hayas tenido bien, te va restando puntos. Entonces eso lo vuelve más complicado. La otra cosa que lo vuelve muy complicado de entrar o de aplicar es que también si no te inscribes a tiempo, probablemente no alcances ficha para presentar el examen de la Universidad de Guanajuato. Y la más importante pues es que la Universidad de Guanajuato está dentro de las primeras 10 universidades a nivel nacional en cuestión de calidad de conocimientos. Entonces, eso lo vuelve muy complicado porque hay mucha gente foránea que quiere entrar a la universidad. Y sí es bastante complicado. Pues la otra pregunta, y por último, ¿qué tan importante fue tu familia para tu elección vocacional? Ok. Mi familia fue importante. Pues fue muy importante porque me apoyaron prácticamente en todo. Para la elección, prácticamente no supe por qué lo decidí. Entonces, siendo honestos, mi papá fue médico y yo dije, voy a presentar el examen de la universidad. Si paso, bueno, si no paso, ni modo. Mi familia me apoyó y me dijo, si es lo que crees que es conveniente, estudialo. Me recalcaron mucho el hecho de que lo que estudies en tu carrera o en tu universidad pues, prácticamente tiene que gustarte porque es lo que vas a hacer toda tu vida, generalmente. Entonces, si tú estudias algo que no te gusta, pues vas a hacer como los estudios que te están atendiendo en prácticamente cualquier lado. Entonces es bastante importante que tu familia esté apoyándote en eso y que te digan que prácticamente tienes que estudiar lo que te guste. Obviamente tienes que ver sus pros y sus contras, pero siempre tienes que estudiar lo que te gusta, porque si estudias lo que te apasiona, pues la vida va a ser más sencilla, va a ser más sencillo conseguir trabajo, va a ser más sencillo entrar a la universidad, va a ser más sencillo que tengas una vida feliz durante todos tus días laborales y va a ser más sencillo que las habilidades que tienes que tener para desarrollar la carrera las desarrolles. Entonces es muy importante que estudies algo que te guste.
tienes que evaluar obviamente otras cosas como el área de trabajo, como lo que vas a ganar cuando vas a salir, como qué tan absorbente va a ser en cuestión a tu vida diaria. Son muchas otras cosas, pero si la carrera te gusta, en general puede ir muy bien. Entonces la familia, si te apoya todo el tiempo, pues va a ser una buena motivación que te apoye tu familia siempre. No, pues sería todo esta entrevista que pues, en conclusión pues, hay que saber valorar, disfrutar y pues, que en realidad lo que quieres estudiar pues es tu futuro y pues, todo lo que haces de tu vida, ¿no? Pues, no queda nada más que agradecerle. Muchísimas gracias por la entrevista y Alejandro Ortega. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, Corte.